grabar. Muy bien. Bueno, lo primero que hacemos en este encuentro es saber si lo que ustedes, en un nivel muy general, como una especie de autocorrección, saber si están en la modalidad correcta. Algo que parece una obviedad, pero muchas veces hay trabajos que charlando un poco resultan ser de otra modalidad. Nos pasa mucho con interdisciplinario en particular, y viceversa, en interdisciplinario que están pensando en la realización de una obra, terminan cayendo en investigación o los de investigación cayendo, perdón por la palabra, en interdisciplinario. Compartiendo, digamos, cruzando la frontera, mejor dicho. La pauta que nosotros pensamos muchas veces en relación con la investigación es aclarar, esta es una primera parte un poquito expositiva, pero lo decimos rápido, aclarar que una investigación, el objetivo principal que tiene es producir un conocimiento que no estaba antes, un conocimiento sobre algo, sobre una especie de objeto que construimos, ¿no? Entonces, muchas veces quizás la investigación es un formato muy rígido para una transformación de lo real o de lo social más urgente o más contundente. También es un formato muy limitado para comunicar un mensaje o una consigna, por ejemplo, una proposición. Es una especie de insumo muy importante para transformar la realidad, pero con conocimiento, con saberes. Entonces muchas veces uno dice, no, yo quiero hacer un trabajo para cambiar la realidad de tal cosa, y ahí tenemos como un tema con la investigación, porque la investigación lo que nos provee quizás es, nos aporta ideas, datos y lecturas que nos van a servir para una acción futura, pero no determinan la acción futura. Quizás en ese sentido a veces es mejor hacer una obra artística donde uno pueda plantear quizás una consigna o una propuesta o plantear sin tanto rigor y tanto esquema eh, la posibilidad, digamos, de una transformación. Entonces, eso es importante saberlo, que lo que nos va a dar la investigación y lo que vamos a buscar es la producción de un nuevo saber o de un conocimiento que no estaba. Eso lo aleja también de la perspectiva monográfica, que es algo que también a veces caemos en ese problema, en esa dificultad, que es pensar, digamos, que vamos a hablar sobre un tema y en realidad, o vamos a dar un informe sobre un tema, y en realidad lo que se propone en la modalidad es hacer la investigación más parecida al sistema científico argentino, por ejemplo, o a las becas SIC, de las becas, perdón, SIN, de las que hablamos, que tienen que ver con saber lo que se dijo, lo que se investigó sobre un tema y poder aportar algo nuevo al campo del conocimiento. En ese sentido se diferencia de la monografía, que es más una especie de, que tiene más que ver con lo informativo o con un resumen. Acá es informarme, resumir lo que se dijo sobre el tema que elegí y poder aportar algo, aunque sea mínimo, diferente. Entonces por ahí a veces hay una especie de confusión, digamos, con esto de la monografía y la producción de conocimiento original, nuevo, que aporte al saber social, colectivo. Y una persona dice, bueno, quiero hacer una monografía porque es sencillo, la investigación tiene esta complejidad, que tenemos que aportar algo nuevo también, ¿no? Eh, Eso sería como otra diferencia también que queremos marcar antes de que terminen de decidir. Lo que recibimos hoy es un poco la inscripción, que es vía el Excel, en la modalidad, un título provisorio, por eso tienen que tener claro qué es la modalidad que quieren elegir, por lo menos en esta primera etapa. Y también recibimos, ¿se acuerdan el 13 de julio que mandamos unas preguntitas? Recibimos a los mails que les vamos a dejar en el chat las respuestas a esas preguntas, que es como la primera entrega de la modalidad, la que nos permite ir ordenando un poco, un poco cada proyecto, cada idea y también darles una respuesta de acá a una semana. El lunes que viene con Nicolás les estaríamos escribiendo, vamos a recibir a los mails si los que ya mandaron a sus docentes, los docentes nos reenvían, pero si no, les vamos a dar un mail de contacto eh, y les vamos a pedir que, bueno, que nos esperen una semana si les mandamos una primera observación y ya nos volvemos a contactar a principios de octubre por este tema. Ese es más o menos el cronograma.
Bueno, y entonces cerrando un poquito la parte expositiva, saber que están en la modalidad correcta, eh, en cuanto a esto de producir un conocimiento más que otros objetivos quizá o propósitos posteriores, como transformar algo, intervenir más directamente sobre una realidad. La investigación lo que nos aporta en todo caso es una especie de conocimiento y de saber para intervenir sobre esa realidad. Voy a dar un ejemplo que lo estoy viendo ahora, ¿no? El tema de los agrotóxicos, ¿no? Uno podría, con una problemática concreta o cercana, ligada a una comunidad rural que está padeciendo o se está concientizando respecto de la cuestión de los agrotóxicos y de producir ecológicamente, podría acercarse a la comunidad y ver qué necesita la comunidad, establecer un diálogo con la comunidad. En ese caso es un trabajo de campo, porque implica un diálogo en base a las necesidades y a la construcción conjunta con esa comunidad. Uno podría hacer una obra musical, audiovisual, performática, multimedial sobre el problema de los agrotóxicos, interviniendo y denunciando una problemática. En ese caso es una obra interdisciplinaria y es una intervención mucho más directa y mucho más, si se quiere, uno puede enunciar un poquito más fuertemente, digamos, una posición. O uno podría hacer una investigación relevando los pareceres de 25 chacareros, chacareras de ese lugar, o relevar, digamos, estudios y condensar estudios que muestren cuánto de agrotóxicos hay en ese lugar, eh, para producir un saber que sirva también para otras acciones. Que incluso en la misma investigación hay investigación aplicada también, investigación práctica, pero en todo caso, fíjense la diferencia, ¿no? En un caso nos diagnosticamos y vemos una situación e interpretamos esa situación y que esa mirada sirva para un montón de cosas, para saber primero y también para accionar. Hacemos una obra donde podemos livianamente decir un montón de cosas, tomar una posición. En la obra también hay investigación, por supuesto, esto es una especie de separación un poco maniquea, ¿no? Un poco esquemática, pero en la obra podemos decir cosas que en la investigación no las podemos decir. En la investigación la opinión o la doxa es mucho más rara. Uno tiene que probar todo lo que dice, fundamentarlo, tiene que sostenerlo y argumentarlo. En una obra uno, desde la ficción, como dice Jiménez, uno puede sostener una mirada del mundo totalmente política, totalmente fundamentada, pero la puede sostener sin explicarla necesariamente. En una investigación casi como que no podemos tirar algún dato o una opinión sin que esté sustentado, sin que esté probado, chequeado, sin que esté hilado en una trama de razonamiento, digamos, ¿no? Entonces, eso nos parece importante marcarlo con Nicolás. Y la otra cosa que está muchas veces en las guías que les acercamos es el tema de cuánto puedo investigar en ciertos tiempos, cuánto puedo conocer de un tema, de lo que se escribió socialmente sobre ese tema, lo que ya se conoce, para no repetir, en un poco tiempo, digamos, ¿no? Y el ejemplo que damos con Nico es el tema de las tesis doctorales, que tienen entre 300 y 500 páginas y llevan algunas varios años de una dedicación parcial, o sea, importante, digamos, ¿no? Yo estaba viendo algunas tesis en música, por ejemplo, estaba viendo la tesis de Iván Ansil, por dar un ejemplo de música que conozco, o la de Edgar de Santo, y en el campo del cine, y fíjense que son temas totalmente acotados. O sea, uno puede investigar, por ejemplo, como en el caso de Iván, eh, algunas cuestiones de sonoridades de la música electrónica en una ciudad durante un periodo de tiempo, ¿no? Voy a dar un ejemplo, no es el caso de Iván, ¿no? Pero decir, sonoridades en 10 boliches de Buenos Aires, sonoridades electrónicas en 10 boliches de Buenos Aires en el año 2015. Eso es una tesis con suerte de grado, pero probablemente de maestría. Porque investigar 10 boliches, no estoy hablando el sonido en la contemporaneidad, eso es una investigación que es imposible, lleva 20 años, digamos, hacer una tesis sobre el sonido, una investigación, el sonido en la contemporaneidad. Una investigación posible en posgrado es esto, estudiar 10 boliches, sonoridades electrónicas en 10 boliches porteños. Y es larga, esa tesis lleva un año y pico.
Entonces, pensar muy bien los objetos, los casos, acotar, porque lo que podemos saber sobre un pedacito del mundo no es lo que podemos investigar es mucho sobre un pedacito del mundo, ¿no? Hay un ejemplo medio extremo, a mí no me gusta para nada esta segmentación de la ciencia contemporánea, pero hay un ejemplo que me contaban de CONICET el otro día, que un gran investigador de 20 años estudia restos arqueológicos en un lugar de La Rioja o Catamarca y tiene 1 kilómetro cuadrado. 20 años investigando ese kilómetro cuadrado, qué sé yo. Cuando empieza a formar a sus tesistas de doctorado, le da a cada uno 10 metros cuadrados para su tesis doctoral. O sea, la tesis es restos arqueológicos en ese lugar, en esos 10 metros cuadrados. Y cuando se fueron doctorando esas personas, claro, eran expertas en 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados de ese lugar de Catamarca. O sea, una tesis de 5 años estudiando esos 10 metros cuadrados. Empezaron a formar gente en grado y claro, le dieron a cada uno de sus tesistas de grado 1 metro cuadrado. O sea, va a llegar un momento, si sigue ese ritmo, donde cada uno va a investigar una piedra prácticamente. Es un ejemplo, en mi opinión, vía absurda, ¿no? Es medio absurdo el ejemplo, porque no se puede segmentar de esa manera. Pero fíjense el rigor para el recorte. O sea, yo investigo una piedra y puedo estar un año investigando la piedra realmente, ¿no? Entonces, sin caer en esos extremos metodológicamente absurdos, es interesante pensar que lo que podemos conocer son comparar dos obras, un campo cultural conocido, 3 casos, 5 casos, un caso, un paradigma. Y aún así, si yo estudio un autor o una autora, me puedo quedar corto, porque, no sé, Lucrecia Martel, por ejemplo, no sé, un ejemplo, situacionalidad y fenómeno artístico en el cine de Lucrecia Martel. Tengo que ver qué se escribió sobre Lucrecia Martel y hay 20 libros escritos sobre Lucrecia Martel. Y tengo que hojearlos y conocerlos un poco. Entonces ya Lucrecia Martel ya me lleva, es un ejemplo también por el absurdo, ¿no? Pero como un modo de pensar quizás este recorte. Nico, Sí, no, por ahí Marcos, para aportar a lo que venías diciendo, el otro rasgo quizá importante es ver en qué medida nuestra disciplina puede decir algo del objeto de estudio al cual vamos a investigar. Digo, porque a veces con Marcos hemos hablado que caemos en cuestiones por ahí de análisis muy sociológicos sobre algún fenómeno que hacemos, por ejemplo, analizamos la cumbia en cierto barrio de Buenos Aires y termina cayendo una mirada, digamos, teórica de otra disciplina que no es nuestro propio lenguaje. Entonces, por ahí, en la medida en que pensamos a qué nos vamos a abocar para investigar, ya ir trazando posibles maneras de abordar desde nuestro lenguaje la problemática para no caer en cuestiones que no son de nuestra especialidad. Y en este punto, un ejemplo del año pasado, un compañero hizo un análisis buenísimo, él quería laburar sobre el rap, sobre lo que sería el flow, que dentro de la academia como que no habría una, una traslación, digamos, de lo que este término implica para la práctica del rap. Entonces, la idea del trabajo fue, bueno, no podemos hablar del general, del flow o del rap, tenemos que abocarnos a una obra puntual, a un artista, entonces él eligió a vos, eligió una obra particular. Entonces, el trabajo de investigación, por las medidas de tiempo que tenemos y de proyecto en el trabajo, hay que ir pensándolo en poder decir algo consistente en algo concreto. Y de ahí por ahí, en la conclusión, podemos llevar a ese ejemplo como estudio de caso a una situación más general, pero no podemos estudiar la totalidad. Entonces nos abocamos a algo puntual para hacer una traslación quizá como una conclusión final, reflexiva, que no necesariamente tiene que ser cerrada, ensimismada en sí misma, sino que puede abrir a interrogantes, a otras preguntas. ¿Cómo sería este caso si yo lo estudio el rap, pero lo estudio en Australia, o lo estudio en el norte argentino, o en Colombia? Es decir, esas preguntas son ricas y salen de la investigación también. Entonces,
Eh, Nada, para aportar ya a ir reflexionando en qué medida nos conviene estar en un proyecto de investigación, qué inquietudes tenemos. Hay una docente que decía que uno investiga, ¿no? O uno se interesa como uno se rasca donde le pica. Entonces la idea de que también el trabajo de investigación tenga una cuestión que los motive, ¿no? A profundizar sobre esa temática. No elegir, digamos, al voleo una temática porque sí. Bueno, quizás es una obviedad lo que estoy diciendo, pero importante que se puedan comprometer como para poder llevar a buen puerto el trabajo. Y algo que por ahí no estamos mencionando es la importancia de poder hacer un paralelismo, digamos, con los autores que trabajamos en la materia, ¿no? Entonces, varias cosas a tener en cuenta en principio para delimitar el objeto de estudio. Acá Marcos. Este es el Power de Julio. Y se acuerdan que vimos dos casos que vinieron los compañeros a exponer. Acá el ejemplo del Flow de Ignacio dos Santos. Y Exacto. sí, a mí me gustó también lo que planteaste, Nico, porque realmente nuestra fortaleza es el lenguaje, eh, digamos, en un punto la cuestión formal y, y de lenguaje musical o audiovisual, y a veces quizás nos tenemos que meter obligadamente en sociología, en psicología, pero la verdad que en muchos sentidos a veces uno siente que cualquier estudiante de primer año de sociología sabe o tiene lecturas que nosotros en quinto año quizás no tenemos. Entonces son áreas débiles, digamos, ¿no? No son nuestro fuerte. Nuestro fuerte es que es el aporte también, es mostrar patrones formales, conceptuales, relaciones históricas quizás de una obra o de un artista o de una práctica. Ahí podemos aportar algo distinto y estamos formados en eso, tenemos muchos años de formación que prácticamente ninguna otra disciplina lo puede hacer. Cuando nos metemos en cuestiones sociológicas podemos aprender, pero con mucho cuidado porque realmente no estamos formados fuertemente en eso, ¿no? Sí, que no esté el foco ahí, digamos, ¿no? Y el trabajo de Ahí, Lucía también, que lo mandamos, si yo mal no recuerdo, lo podemos reenviar para que tengan una referencia de la estructura de un trabajo de investigación, de posmodernismo zombie, a partir de, en principio, de 3 películas. Creo que es un trabajo interesante también como referencia, ¿no? Bien, normalmente charlamos grupo a grupo, pero vamos a dejar esa instancia quizás para el segundo encuentro o en algún encuentro intermedio. Así también les damos tiempo de que puedan escribir esa carilla. Ahora dejamos los mails acá en el chat, veo que Nico acá lo dejaste. sí. Y también abrir una instancia, si quieren, de preguntas que les puedan servir un poquito a todos y todas en este mismo espacio antes de que se corte. Preguntas sobre la modalidad o quizás un caso muy puntual, pues somos 50 personas, 52. Pero si cada uno puede plantear una pregunta brevemente, quizás entre todos, todas podemos lograr definir un poquito más la modalidad. Puede ser en el Profe, chat. yo me conecté tarde y no escuché si teníamos que hacer algo para el siguiente encuentro o algo. ¿Podrías repetirlo así muy acotadamente, por Sí, sí, favor? cómo no. Vamos a dejar nuestros mails y lo que hay que hacer es en una carilla por ahí definir, digamos, contestar estas preguntitas que les dejamos en un instructivo el 13 de julio, si lo buscan en WhatsApp Contenidos. Hay unas preguntitas de la modalidad, digamos, ¿no? De qué pensaban del trabajo, un título tentativo, un resumen tentativo y preguntitas. Esa carilla, mandarla en lo posible hoy, mañana, si no se lo mandaron ya a los docentes. Y nosotros en una semana les contestaríamos, les daríamos una primera devolución. Y el 5 de octubre eh,
esperamos, digamos, una versión un poquito más avanzada y les contestamos. Y ya después nos juntamos a principios de noviembre. O sea, cada 3 semanas vamos a tener un encuentro. Ahí está dejando Nico. Ahí envié el archivo con las preguntitas, por si alguno todavía no lo pudo encontrar. Manuel Es el que estaríamos. pregunta, si no lo mandaron al práctico, mándenlo a los mails nuestros. Ya empezamos directamente a centralizar si quieren. Yo en la comisión recibí, tengo 4 trabajos de investigación, que, bueno, no hace falta enviarlos de nuevo, en todo caso si tienen algún avance particular lo envían el día de hoy, pero si enviaron a las comisiones ya no los reenvían, pero el que no lo hizo, sí, envíe las respuestas a nuestros mails. Y bueno, el cronograma, Marcos, entonces sería en principio hacer la devolución de lo que nos estarían enviando la semana que viene para tener una segunda devolución, una entrega sería a comienzos de octubre. Entonces van a tener 3 semanitas, 2, como para poder continuar, digamos, en la investigación y haríamos una devolución a principios de octubre. Es así. Yo tengo una, pero bueno, chequémoslo porque la idea era chequearlo en función de, ¿cómo se llama? De la cantidad de personas, que son un montón. Y también no sabemos si son individuales o grupales, porque si llegan a ser 51, Nico y yo vamos a colapsar, digamos, básicamente. Si llegan a ser 50 entregas, ¿no? Lo que nos interesa, digamos, lo que habíamos pensado inicialmente es que manden hoy esa carilla y nosotros les contestábamos la semana que viene. Le adelanto un poquito a lo que decía Nico, que es mucho más razonable lo que dice Nico en realidad, y que ustedes tuvieran desde nuestra respuesta el 14, 21, 28, 3 semanas para armar al 5 de octubre, les contestamos el 12 y ustedes vuelven a presentar, nos volvemos a encontrar por Zoom creo que es el 2 de noviembre el segundo encuentro. Eh, lo que estoy pensando ahora es, quería saber si alguien está en grupo aquí, en vez de preguntar quién es individual, que deben ser casi todos individual, quiénes están en grupo, como para ir calculando cuánta cantidad son también, ¿no? Yo ya mandé a Rocío, que es mi profesora de práctico, y en principio iba a estar solo, pero ahora parece que se sumó un compa, así que estaríamos en grupo. Si se puede, todavía si estamos a tiempo. Sí, totalmente. Ya, sí. En la Bien. descripción que hagan La en el Excel. modificación esta, no hace falta que te la envíe al mail, sino lo pongo en el Excel directamente. Sí, simplifiquemos si quieren. Ah, bueno, hay grupos de Dale. 2 y de 4. Nico, por ahí llegamos a que entreguen hoy, enloquecernos esta semana y mandar una devolución breve en realidad, ¿no? Va a ser, no podemos absorber tampoco porque va a haber alguna persona que va a cambiar de modalidad, es una etapa muy inicial. Así que nos comprometemos, si mandan hoy, a estos mails que están en el chat, fíjense un poquito más arriba, nos comprometemos al lunes que viene a mandarles y ahí tienen 3 semanas. Así que viendo esto, Nico, por ahí podemos llegar a mandar devolución el lunes. A partir del lunes tenemos 3 semanas para qué, perdón. Ustedes entregan hoy la carilla en donde cuentan un poquito qué quieren hacer de investigación y responden las preguntas de ese instructivo, ¿no? Hoy nos mandan eso. Nosotros el lunes que viene les mandamos una breve devolución por mail. Decimos, atiendan esto, fíjense esto otro, lo que sea. Puede servirte el concepto de la unidad 2 de Esther Díaz. Comentarios. A partir del 14, el próximo momento de envío es el 5 de octubre, habíamos dicho, y ahí quizá podemos avanzar en un escrito un poco más largo, ¿no? Yo no sé si llegan a poner como en caja, digamos, la primera estructura de la investigación, pero ya un desarrollo de lo que empiezan a investigar según el formato que trabajamos. Entonces ya corregimos un desarrollo un poquito más extenso, ¿no?
O sea, eso sería lo que entregan el 5 de octubre, después de que, bueno, reciban nuestra devolución el lunes que viene. Ahí no sé quién había preguntado, Simón. Yo no Gracias. mandé. Sí. Ah, Steven. Bueno. Yo no mandé porque aún no pudimos definir. No, no, perfecto. Hoy era la fecha de entrega. Así que no hay problema, digamos. En realidad, los que mandaron, ni siquiera en la mayoría de los casos no los vimos, porque nosotros hoy concentrábamos toda la información y Rocío o Mariana nos están mandando hoy, ¿no? A los 2 mails o con uno solo está bien. Y estaría bueno tener, por las dudas, a los dos, ¿no? Si le pueden agregar las Sí, dos direcciones. Los que no mandaron, siempre. Los que ya mandaron nos reenviarán las docentes por ahí. Eh, Así que no está bien, Marina, que no hayas mandado porque la reunión era esta y aparte incluso por ahí escuchando algo dice, no, yo en realidad prefiero hacer interdisciplinario o campo tiene más que ver con mi modo de ver este tema. Por eso era importante esta reunión también, ¿no? Bien. Bueno, ese es el cronograma. Yo voy a ver si puedo compartir algún trabajo brevemente y, y ya podemos pasar a alguna pregunta más puntual, porque tenemos un margen. Hola, Este, profe. sí, diga. Tengo una duda. Había hecho anteriormente este trabajo con unos compañeros, pero al final ellos decidieron hacer algo de música. Ujú. Y ya le habíamos entregado el trabajo al profesor con esos nombres. No sé si te lo tendría que volver a mandar o le digo a la profe. Esto lo hicieron en comisión este año, estamos hablando, sí. Sí, sí. Sí, no hace falta, me lo tienen que reenviar los profes. Si ya lo Ah, no, yo mandaron, porque. salvo que haya Ah, un yo digo porque cambio estoy sola. importante, Sí, ¿no? Que digan, no, ok. no, vamos a acotar un poco y lo reescribo. En ese caso sí, pero Bueno, lo aclaran en el mail. Esta es una versión más nueva del que ya tiene la profesora X, ¿no? listo. Genial, profe, gracias. Estoy buscando uno de los trabajos, aunque sea para compartir. Eh, Ahí les digo. Nico, si querés llenar este hueco mientras busco. Eh, no, bueno, importante me parece en términos metodológicos cuando por ahí uno piensa siempre en grande, piensa una investigación que se enmarca en la música latinoamericana, ¿no? Y es una cosa inabarcable. No está mal partir de una mirada holística, digamos, pero inevitablemente para bajarlo a la realidad del proyecto de investigación que estamos encarando en este contexto, tenemos que reducir a una problemática concreta. Y eso implica, por ahí en términos metodológicos, tomar alguna obra puntual que sea representativa de Latinoamérica, justificar el porqué, ¿no? Estoy plantando en la hipótesis como para que puedan ir delineando, digamos, con sus problemáticas, para dónde va a ir el trabajo. Así que, en principio, eso Hoy me a la parece mañana que estaba re mal, me escribió una amiga que me venía a parece dejar abierto. al novio justo acá al lado de casa a trabajar y me dijo tomar mates y bueno, como que reaproveché ahí para charlar y eso. Hay Y nada, alguien que tiene el audio prendido y se está escuchando todo. Robertito me parece. Pensé que estaba planteando un trabajo de Yo en un investigación momento así. pensé, con la novia de no sé quién va a ser una obra, pero también puede investigar. Seguí, Nico, seguí. Bueno, nada, y los trabajos que más veo que son prósperos son en la medida en que pueden acotar la investigación a un autor o a una obra, a analizar cuestiones de procedimientos compositivos, traslaciones de cuestiones culturales entrelazadas entre los ritmos, entre los instrumentos.
y siempre una mirada no imaginativa en poder justificarlo, ¿no? No, como decía Marcos, en el trabajo de investigación lo que decimos tiene que tener un sustento, no puede ser mera opinión, y se enmarca como un aporte casi minúsculo a algo que en realidad nos excede porque las problemáticas, por ejemplo, de la música latinoamericana es muy amplia y no hay una manera de abordarlo, hay miles de estudios, entonces siempre es poder relevar lo que se dijo sobre el tema y a su vez hacer algún mínimo aporte que nos pueda crear conocimiento sobre una obra o una problemática concreta. A ver, ¿qué tenemos acá? No, el trabajo de Lucía Suárez Stanganelli sobre el zombie. No lo lean porque ya lo voy a pasar rápido para ver la estructura quizás, pero fíjense que hay una introducción donde plantea la figura del zombie, una primera relación ya con TPA desde el texto de Nicolás Casullo, que este año no lo vimos prácticamente, y no está para leer esto, estoy contando un poco la estructura, ¿no? El marco teórico de la unidad 2, y algunas cuestiones de casos que va a tomar, de películas, 3 películas, digamos, donde aparece con fuerza la figura del zombie, ¿no? Como una expresión del posmodernismo. Entonces, como dice Nico, no va a decir, no, el zombie significa, eso sería una tesis más postdoctoral, hablar de la figura del zombie, porque tenés que irte también a la historia de Haití, prácticamente. Entonces, ella dice, no, voy a analizar la figura del zombie desde el posmodernismo y también desde 3 películas. Recorta, acota, empieza por una cosa más holística, como decía Nico, y empieza a preguntarse, porque también una cosa que vemos es esto del problema de conocimiento. Empieza a leer qué se escribió sobre el zombie y de repente dice, che, nadie escribió sobre la cuestión posmoderna en el cine de zombies. Ve que hay una especie de vacío, de algo que no se ha indagado, que no se ha investigado, relevando el campo, ¿no? Esto que nos perdonen las profes de metodología, es una especie de resumen de metodología en 5 minutos, ¿no? Pero uno hace eso, el estado de la cuestión es decir, ¿qué se estudió sobre este tema en la historia del conocimiento humano? Bueno, empiezo a investigar. Y en un momento me doy cuenta de que hay investigaciones que nos hicieron, ¿no? Que, che, esto nadie lo investigó, porque leí todo esto, y nadie lo investigó. Bueno, esta es mi investigación. Y de ahí sale mi pregunta, ¿no? Dice, che, ¿cómo es la representación en términos de modernidad, posmodernidad del cine de zombies? Ese es el problema de conocimiento, ¿no? Algo que parece que no se sabe. ¿Y qué respuesta provisional puedo dar? El cine de zombies es fuertemente posmoderno. Bueno, esa es mi hipótesis. Una respuesta provisional a la pregunta que hago al inicio, ¿no? Pueden entrar al mismo link, sí. Así seguimos un cachito más. No vamos a pasar de las 4, porque sabemos que puede haber alguna persona que curse. Así que es el mismo link y seguimos charlando un cachito más, como para que puedan hacer alguna pregunta puntual de algún tema o alguna cosa si quieren. Se corta en 1 minuto 38, mismo link sería. Perfecto. Y también, Marcos, Ujú. por ahí no, bueno, en este caso es muy ilustrativo, muy concreto de, digamos, en cierta manera, como una ausencia en poder hablar de un tema concreto, pero también piénsenlo en por ahí temas que son muy mentados y hablados, pero que uno puede aportar un enfoque nuevo, ¿no? Desde situarnos en un lugar nuevo. Puede decir, bueno, yo como latinoamericano puedo interpretar este fenómeno que ya fue investigado por una persona X y darle otro significado, ¿no? Argumentarlo el porqué. Entonces, hay como varias maneras de poder hacer un aporte investigativo. Continuamos, ya se nos va a cortar. Pero bueno, eso también es importante. Bien, mismo link hasta las 4.
Victoria, mismo link. Recién entraste. O reentraste, pero el mismo link. Perdón, me metí en otro link. Gracias. Mismo link, ahí nos quedamos 20 minutos más. Lo mismo Alex, pobre. Bueno, nos vemos en un minuto.